Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este asunto de autoridad final. Te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios sobre autoridad final. ¿Ya sigues no escuchándome, hermana? ¿No puedes escucharme? Todo parece bien aquí. ¿Me escuchas? A ver si responde. Pero bueno, hoy vamos a seguir viendo las 7 oraciones que los cristianos, los evangélicos dicen que creen. Y hoy estamos en la 6ª oración, que es: el Mesías es de la nación de Israel. El Mesías es de la nación de Israel. Imagino que todos creen eso, ¿cierto? Y por eso lo creen por Juan 4. Entonces vamos ahí. Juan 4 y versículo 22, que dice: Jesús hablando: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación de los judíos es. Ok. Bueno, voy a tratar de subir mi volumen. Yo creo que tiene que ver con un problema con usando el micrófono de este computador, pero estoy comprando algo para cambiar eso, hermano. Ok, voy a subir mi volumen así. ¿Listo? Pero sí, Jesús dice muy claramente que la salvación es por los judíos, y Él lo dice porque Él es un judío. Sabemos que físicamente Él es de la simiente de David por medio de su madre María, físicamente. Y hablando de su linaje real, Él tiene derecho de ser rey de los judíos por medio de su padre, José. O su padrastro, debo decir, ¿cierto? Okay. Entonces, cuando Jesús dice eso, es muy claro que Él es de la nación de Israel. Y eso es importante porque si el verbo de Dios, si Él es de Israel, me imagino que su palabra también debe ser de Israel. Debe ser conectada a las cosas de Dios, incluyendo su nación. Y es por eso que en Romanos 3, vamos ahí, Romanos 3, Romanos 3 y versículo 1 dice: ¿qué pues tiene más el judío? ¿O cuál es el provecho de la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero ciertamente porque los oráculos de Dios les han sido confiados. Y según Dios, el Antiguo Testamento fue dado a los judíos. Fue inspirado a ellos, fue preservado por ellos, y es por ellos que tenemos el Antiguo Testamento en estos días. Los masoréticos siguen ahí preservándolo en hebreo. Pero Dios siguió dando más de su Santa Biblia durante los tiempos de la historia, y por eso tenemos el Nuevo Testamento. ¿Y eso fue dado de quién? Bueno, en Actos 11, amén, hermana Josefina, entonces puedes escucharlo, ¿cierto? Gloria a Dios. Actos 11 y versículo 26, la Biblia dice: y hallándole le trajo a Antioquía, y sucedió que todo un año se reunieron allí con la iglesia, y enseñaron mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía.
¿Sí ve? Y Dios dio el Nuevo Testamento a sus hijos, los cristianos. ¿Sí ve? Y eso comenzó en Antioquía, Siria. Y si no sabía, los primeros cristianos eran judíos también. El Nuevo Testamento fue inspirado primordialmente por judíos como Pedro, Pablo, Judas, Lucas, sí, Lucas es un judío, Marcos, Mateo, ¿sí, Juan. Entonces sigue ahí, pero ya son cristianos, ya son los hijos de Dios también. Y Dios siguió utilizando cristianos durante la historia de los humanos para dar este Nuevo Testamento y también toda la Santa Biblia. Ellos siguió preservando todo eso. Entonces ya ves que la conexión a Israel sigue ahí. ¿Por qué digo eso? Porque vas a ver que durante la historia había un conflicto contra las personas que siguió a Dios. Y ese conflicto comenzó de personas que eran de Egipto. ¿Sí, acuerda, Jesús es de Israel. Entonces la Santa Biblia debe ser de Israel. Si es de otro lugar, especialmente Egipto, que es un tipo del mundo y la carne. ¿Sí, me imagino que no quieres una Biblia que sigue eso. Vamos a Actos 6. Actos 6. Y vamos a ver que este problema comenzó en el principio de la iglesia. Ya estaba viendo personas llegando, hablando contra la palabra de Dios en esos días. Actos 6 y versículo 9. Levantáronse entonces unos de la sinagoga que se llama de los libertinos y sireneos y alejandrinos. Alejandría es en Egipto, si no saben. Y de los que eran de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, disputando con alguien que era lleno del Espíritu Santo, disputando contra los que son salvos y también discípulos de Dios. Es decir, disputando contra creyentes de la Biblia. ¿Sí ves? Y vea que incluyó personas que eran de Egipto. No, si no sabes, si estás siguiendo el mundo, técnicamente estás siguiendo el Dios de este mundo. El Dios de este siglo con D minúscula, y Él no se llama Dios, si no sabía. Tiene otro nombre. Él es el enemigo. Y si estás siguiendo al enemigo, ¿sabes qué? Vas a disputar contra los hijos de Dios. Eso es automáticamente lo que pasará. Y si sigues con ese concepto o precepto eterno, puedes ver que eso siguió durante la historia de cristiandad. Por ejemplo, Origen, él era un erudito que era de Egipto y él escribió contra los manuscritos correctos de Dios. Fue Origen que hizo esos manuscritos corruptos que ya son levantadas como si fueran los manuscritos más antiguos que existen y todo eso. Y es por personas como Origen, personas como estos alejandrinos que hablaron contra Esteban, que hoy en día tenemos como más que 400 versiones en inglés y más que 10 versiones en español y todo eso, esa confusión, esa disensión que existe en este día. ¿Por qué estás diciendo todo esto, Manuel? Well, si el verbo de Dios, si Jesucristo es de Israel, y parece que no hay un cristiano que piensa que él es de Egipto, pero puedes, por ejemplo, él salió de Egipto, ¿no? Porque su familia, ellos se fueron a Egipto para un tiempo y salieron para regresar a Nazaret. Entonces puede ser que piensas que Jesús es de Egipto en esa manera, pero nadie es confundido con eso. Ellos pueden mirar su linaje para reconocer que él es el Hijo de Dios. Bueno, pregunta, ¿viste el linaje de la Santa Biblia que tienes en su mano? ¿Viste la conexión con los manuscritos para ver si son de Antioquía o son de Egipto? ¿Sí ve? ¿De dónde sale la palabra de Dios? Porque aquella palabra que es la luz verdadera, él salió de Israel. Y debe ser lo mismo con su Biblia.
Entonces, Manuel, ¿cuál libro en español es de Israel? Este. El 65 es el único. Siempre hay uno y los restos son influenciados del mundo, de Egipto en una manera u otra. Okay. Entonces lo que puede ser muy simplemente, porque no tienes que saber todo sobre manuscritos ni nada así, solamente tienes que preguntar a un cristiano, quiero saber algo. ¿La Santa Biblia debe salir de Israel o de Egipto? Y cada cristiano va a decir Israel. ¿Sí, ve? Y tú dices a ellos, por eso estoy en este libro. Los restos no son de Israel. Muy simple. Y eso toca el corazón de alguien. Porque el asunto es simple. ¿Sí, ve? Yo puedo hablar de las cosas complejas de Aleph y P y Alexandrónicos y todas esas cosas, los manuscritos, bla, 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 bla. ¿Quién importa eso? ¿Su libro es de Dios o de Satanás? ¿Su libro es de Israel o del mundo? De Egipto. ¿Piensan eso? Claro. Porque la verdad es que creyendo que la Biblia es de Dios y es perfecto y todo eso es un asunto de la fe. No puedes probarlo empíricamente. ¿Sí, va? Es algo que Dios tiene que darte por medio de la revelación que existe aquí. Y Él reveló que la palabra de Dios es de su gente. Los oráculos de Dios son de Israel, Antiguo o Nuevo Testamento. De su pueblo. Cristiano, yo soy un cristiano, pueblo de Dios. Okay. Entonces, si conectas la sexta oración con los 5 que vimos en la última clase, es muy obvio que la Reina Valera 1865 es la palabra de Dios en español. Pero si no crees eso, si sigues ahí hablando contra la verdad sobre este asunto, ¿sí? Es por eso que la séptima oración existe, es para ti. Porque parece que no reconociste algo muy importante sobre esta guerra que está pasando en el universo en este momento. Y esa oración dice, Satanás es la primera entidad que causaba duda o corruptía la palabra de Dios. Es decir, hay un enemigo. Parece que olvidaste que hay uno. ¿Sí, ve? Si no diste cuenta, no ves al diablo trabajando contra el Corán, o el Vedas, o el Tripitaka, o cualquier otro libro sagrado. Solamente la Santa Biblia tiene todo esto pasando. ¿Por qué? Puede ser porque esto es la verdad y los restos no son. ¿Sí, ve? Vamos a 1 de Corintios 14. 1 de Corintios 14. Vamos a ver este precepto muy simple. 1 de Corintios 14 y versículo 33 dice, porque Dios no es autor de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y si Dios no es el autor de disensión, ¿quién es el autor de esto? Satanás. ¿Tú crees que Dios quiere que usted esté hablando diferente que otros hispanos cuando abres la Biblia para leer un versículo? ¿Tú crees que eso es de Dios? Él no está involucrado con disensión. ¿Sí, va? Entonces, cuando hay cristianos diciendo que los creyentes de la Biblia están causando división o disensión entre los hermanos, ellos hablan, ¿sí ve? Con mucha ignorancia, si estoy hablando bien de ellos. Pero la mayoría de los eruditos que dicen eso están hablando en arrogancia contra la palabra, porque ellos saben la importancia de teniendo las mismas palabras cuando estás haciendo un servicio o estás ahí predicando y todo eso. Dios no está involucrado con disensión. Y es por eso que digo que su creencia sobre la vida realmente es una creencia fundamental. Es algo básico. Afecta su salud. Porque si no tienes la palabra incorruptible que te salva, ¿cómo es que eres salvo? Y hay mucho más que podemos decir. ¿Sí?
Lo que piensas sobre Jesucristo debe ser lo mismo que piensas sobre sus palabras, porque como vimos, son conectadas. Okay. Y si no crees que el 65 es la Biblia infalible para los hispanoparlantes, ¿sabes qué? Estás siguiendo a Satanás, si lo sabes o no. No, no puedes decir eso, Manuel. Ay, no, no puedo creer que vas a decir eso a mí, que yo estoy siguiendo al diablo. No, no estoy diciendo que sigues al diablo en todo, pero con este asunto sí. Y eso es posible para los cristianos que siguen a Dios y están tratando. Equivocamos, pecamos, ¿no? Es por eso que Dios quiere santificarnos. Y la manera mejor que Dios puede santificar a un cristiano es mostrando a ese cristiano la verdad que tiene en la palabra de Dios. Que tienen la Santa Biblia. Porque sin la Santa Biblia Dios no puede santificarte como ya vimos en otras oraciones. Santifícalos por tu verdad, la palabra es la verdad. ¿Sí ve? Jesús orando a su Padre dijo eso. Okay. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Vamos a Romanos 16. Romanos 16. Amén, hermana, parece que estás escuchando, gloria a Dios. Romanos 16. Y como dije, ya compré un mic splitter para que pueda conectar mi micrófono directamente al computador. Romanos 16 y versículo 17 dice: y os ruego, hermanos, acuerda que Pablo está hablando con nosotros y quiere decirnos algo. Él reconoció durante su época, durante su tiempo en la historia, que había problemas pasando ahí. Herejías entrando en la iglesia, entonces escúchale. 17. Y os ruego, hermanos, que miréis por los que causan disensiones y escándalos contrarios a la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Sí ven? No son disensiones en general, son contrarios a la doctrina que habéis aprendido de Pablo, que habéis aprendido de las personas que escribió la Santa Biblia, que habéis aprendido de Dios, incluyendo que hay una autoridad final en los asuntos de fe y práctica, y esa Santa Biblia. Entonces busca Hechos 17 y apartaos de ellos. Si ve, Pablo está diciendo, debes separarse de ellos. ¿Estás causando disensión? No, eso está bien, porque no es contra la doctrina que había aprendido de Pablo. ¿Sí ve la diferencia? 18. Porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y buenas razones engañan los corazones de los sencillos. Es decir, yo tengo PhD, yo estudié todos los manuscritos y yo sé bla, 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 bla. La cosa muy rara es que hay cristianos que son creyentes de la Biblia que también estudiaron todo eso y esos mismos eruditos ignoran a ellos. Y la cosa rara es que cristianos siguen a ellos y no al otro cristiano que es un creyente que tiene PhD. Entonces, ¿se importa si tienes eso o no? Esto es un asunto espiritual, hermanos. 19. Porque vuestra obediencia divulga es por todos lugares. Así que me regocijo por causa de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal. Debes ser sabio reconociendo lo que es bueno, especialmente que tienes la Santa Biblia. Y simple contra este asunto. Oh, ellos están diciendo que no tengo una Biblia, que no puedo tener en mi mano. No, yo no voy a creer eso. Sí, muy simple, yo lo dejo por ahí. Eso es una bobada. ¿Por qué es? ¿Me está diciendo que Dios no quiere darte sus palabras? ¿En serio? ¿Que Él no es capaz de decirme lo que Él quiere decirme en la palabra de Dios? Eso es muy raro. ¿Okay? Y la cosa más rara es que Satanás usa cristianos a veces. O algunos que a lo menos profesan que son cristianos y no son, pero es duro ver.
Y ellos son buenos hombres, con buenas palabras, levantando el buen libro y haciendo todo eso. Voy a darte 2 ejemplos hoy. Y en la próxima clase vamos a ver ejemplos de Satanás cambiando la Biblia. Pero vamos a ver ejemplos de personas hoy. Vamos a Mateo 16. Mateo 16. Vamos a ver que el diablo utilizó a un cristiano, un buen hombre. Mateo 16 y versículo 13 dice: Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 16. Y vas a ver que había respuestas de Jeremías, de Elías, de los profetas. Pero Pedro, el apóstol Pedro, responde bien en versículo 16. Y él dice: Y respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí Pedro recibió una revelación de Dios el Padre sobre Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, el Cristo. Gloria a Dios. Y sabes que cristianos a veces hablan correcto sobre las cosas de Dios, incluyendo su palabra. Pero minutos después, mismo evento históricamente, versículo 21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que convenía ir él a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Jesús está ahí revelando más profecías sobre él, sobre Calvario, como ya sabemos. Y vea lo que hace Simón Pedro, 22. Y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces él volviéndose dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Escándalo me eres, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. ¿No ves? Pablo habló según la conspiración e influencia de Satanás. Y él habló algo que era de la autoridad de los hombres, no de Dios, porque Dios estaba diciendo lo que pasará con él. Profecía sobre el futuro. Y vea lo que Jesús dijo a Pedro, su apóstol, un cristiano. Y digo esto, hermanos, porque si eres salvo, eso no necesariamente significa que siempre estás hablando la verdad sobre algo. Tienes que mirar y ver si lo que dijiste está de acuerdo con la palabra de Dios. Porque si no, puede ser que Jesús, por medio de su Espíritu Santo, habla contigo en su corazón y dice lo mismo a ti. Estás ahí buscando las cosas de los hombres y no de Dios. No tengo que evangelizar. Eso es una cosa de los hombres, no es de Dios. ¿Sí, ve? Por ejemplo. Okay. Y mira que puede ser que estás hablando con un cristiano que quiere seguir a Dios, pero ese mismo cristiano puede seguir al diablo en los mismos minutos que hablas con él. Entonces no puedes confiar en ese santo con quien estás hablando. Los dos tienen que referir a su autoridad final para ver si lo que dicen es de acuerdo con la palabra. Esto es la autoridad final. En Mateo 16, obviamente Jesús es la autoridad final. Y vea que Pedro habló contra eso. Entonces ten cuidado. Reconoce eso. Letra B. Vamos a Primera de Reyes 13. Voy a darte otro ejemplo de un profeta joven. Y lo que vamos a hacer para el resto de este mensaje es mirar este capítulo
y compararlo espiritualmente al cristiano que renace recientemente y lo que el diablo hace con él. Primera de Reyes 13. Entonces sígame por favor para que puedas ver y reconocer esta verdad. Porque por una vez en la vida voy a darte un ejemplo y en la próxima clase voy a hablar sobre toda la teoría y doctrina. Pero tenemos que ver esto más que todo. Primera de Reyes 13. Vamos a ver versículos 1 hasta 5. La Biblia dice. Amén, hermano Josefina. Y he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Entonces él se fue a la casa de Dios. Betel significa casa de Dios. Y estando Jeroboam al altar para quemar perfumes, él clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así dijo Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman sobre ti perfumes, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y como el rey oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar en Betel, extendiendo su mano desde el altar, Jeroboam dijo a prenderle, mas la mano que había extendido contra él se desecó, que no la pudo tornar así. Y el altar se rompió y la ceniza se derramó del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Y tenemos aquí un profeta joven que fue llamado para predicar la palabra de Dios contra un rey malvado, contra alguien que siguió a Satanás obviamente, que tenía ese altar falso, ¿sí ven? Y él mostró que su palabra era de Jehová por medio de una señal. En este caso, lepra que pasó en sus manos. ¿Sabes qué, cristiano? Cuando estás ahí predicando el evangelio a alguien que es perdido, alguien que es el rey de su vida en su corazón porque Dios no está gobernando a ellos, ¿sabes qué? Estás predicando el evangelio de Cristo contra ellos, contra su altar falso, y estás mostrando la verdad. Y ¿sabes qué? Una señal llega a ellos, una señal espiritual que se llama la convicción del Espíritu Santo. ¿Sabes eso? ¿Sí ven? Entonces, este profeta joven puede ser usted, cristiano, ese recién nacido que no sabe nada aparte del evangelio de Cristo, y cuando predicas, Dios va a dar convicción a esa persona sobre la verdad. ¿Sí, ¿ve? Versículo 6. Entonces respondiendo el rey, y dijo al varón de Dios, ya ha perdido, quiere hablar contigo. ¿Sí, ¿ve? Yo te ruego que ruegas a la faz de Jehová tu Dios y ora por mí, que mi mano me sea restituida. Y el varón de Dios oró a la faz de Jehová, y la mano del rey se volvió a él y se tornó como antes. ¿Viste eso en su vida cristiana? Personas en su familia que no conocen a Dios, ellos te evitan hasta que algo pasa en su vida y necesitan a Dios, y ellos te hacen la llamada porque ellos saben en su corazón de corazones que sí, mi primo, él realmente habla y conoce a Dios porque algo pasó en su vida. No quiero admitirlo, pero yo sé que cuando esa persona ora, ese primo o prima, lo que sea, ora por mí, va a ser más eficaz que cuando yo oro a Dios. Y este rey que estaba ahí alabando en su altar falso, buscaba al mismo profeta joven para que ese profeta ora a Dios y no él mismo, porque él sabía que Dios no va a escuchar a él. ¿Sí ves? Versículo 7. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré don. Y ahora, después de ese milagro de siendo sanado, ya quiere dar cosas a ese profeta joven. Wow, no puedo creer la palabra que me diste, qué bendición.
que me diste en la palabra, yo quiero darte esto y esto y esto, si sigues ahí predicando en esa iglesia falsa de mí, venga para acá, dice el perdido. ¿Qué debe hacer el cristiano? Versículo 8. Mas el varón de Dios dijo al rey, si me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en ese lugar. Porque así me es mandado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que fueres. Y así se vino por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Debo apartarme de personas que no quieren seguir a Dios. Cristiano, es lo mismo contigo. ¿Sí, ¿verdad? Y me gusta esto. ¿Verdad? Este profeta joven tenía poder con Dios. Es por eso que cuando oró a Dios algo pasó. Los discípulos, los creyentes de la vida realmente tienen poder con Dios en esa manera porque Dios va a escucharles. No es necesariamente así si eres salvo y no andas con Dios. No, Dios no tiene que escucharte. Estás evitando su relación personal con Él. ¿Sí, va? Eso es como si fuera que yo no estaba hablando con mis padres para años y después llego ahí pidiendo ayuda de ellos. Oh, estoy en problemas financieros, bla, bla, bla. Y yo explico todo que ellos me dijeron que no debo hacer y no quería escucharles, ¿cierto? Yo llego ahí, oh, por favor, ayúdame. Ellos no tienen que ayudarme si no quieren. Pero Dios es bueno, Él lo hará, también mis padres, si ellos quieren. Pero depende de ellos. Pero si yo tenía una relación personal, comunión con ellos, es mucho más fácil para que ellos deciden por el amor que ellos tienen por mí, tanto como yo a ellos, que ellos deciden, claro que sí, voy a escucharte. Hay una diferencia. Entendemos eso con nuestra familia nuclear. ¿Por qué no entendemos eso con Dios? Él es su Padre Celestial. Y este profeta joven, él tenía poder con Dios. Él estaba andando con Dios. Amén. Okay. Y después de eso, el rey malvado trata de comer con ese profeta, tratando de confundirle con comidas de otro altar, dándote otra vida. Déjame darte otra sabiduría. Y él saca el Corán y trata de explicar cosas a ti como estás hablando con un musulmán. No, muchas gracias por todo que me dijiste, pero déjame mostrarte esa otra cosa. Y sabes qué, este profeta joven, este varón de Dios, tanto como un cristiano, ellos van a ver eso y reconocer que hay un problema con eso. No debo comer con esa persona que sigue a un Dios ajeno. ¿Sí, ve? ¿Cuál es la lección de eso? El diablo no puede confundir un cristiano o ese varón de Dios con un rey así, porque ese rey es obviamente malo, o esa persona obviamente sigue un Dios ajeno. Entonces es muy fácil reconocer que no debes andar con ellos. Gloria a Dios. Okay. Y ese varón de Dios rechazó a ese rey malvado porque él quería seguir la palabra. Amén. Vamos al versículo 11. Versículo 11. Ahora vamos a ver lo que el diablo hace, porque el diablo no podía con ese rey que tenía todas las riquezas, pero obviamente siguió al diablo. Vamos a ver a quién el diablo va a usar en este momento. ¿Sí, no? Versículo 11. Y moraba en Betel, otra vez, en la casa de Dios está esta persona, un viejo profeta. Alguien que fue utilizado de Dios. ¿Sí ve? Un cristiano viejo. ¿Sí ve? Un anciano en la fe. ¿Sí ve? Al cual vino su hijo y contó de todo el hecho que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Y contaron a su padre las palabras que había hablado al rey. Y puedes ver que ese viejo profeta o ese cristiano anciano escucha por medio de sus discípulos que aprendan de él. Vea, yo vi a este muchacho ahí predicando en la universidad sobre la palabra de Dios y el evangelio. Yo escuchaba y somos amigos. Yo quiero traerle para que puedas decirle la verdad sobre este asunto de la Santa Biblia. ¿Qué ejemplo, Manuel? Eso pasó conmigo en MIT.
Versículo 12. Versículo 12. Y su padre les dijo, ¿por qué camino fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había tornado el varón de Dios que había venido de Judá. Oh, él está con ellos que creen en la Biblia en inglés, que es perfecto, él es uno de ellos. Eso es el camino que él sigue. ¿Sí ven? Y ese profesor dice, oh, yo voy a buscar en ese camino, porque ese profesor, él ya andaba por ahí, él tomó sus decisiones, que no cree eso, pero él sabe lo que creen esas personas. Ah, yo voy a ir por ahí para confundir a este muchacho. 13. Y él dijo a sus hijos, enalbardarme el asno, y ellos le enalbardaron el asno y subió en él. Y yendo tras el varón de Dios, halló de que estaba sentado debajo de un alcornoque, y díjole, entonces estaba sentado debajo de un árbol, ¿eres tú el varón de Dios que veniste de Judá? Y él dijo, yo soy. Vea que el varón salió de Judá, él estaba andando con Dios, con las cosas de Dios, porque Judá es a donde está todo de Dios. El templo está ahí. Para el cristiano, el Judá espiritual es esa iglesia local que cree la palabra de Dios y tiene creyentes. Okay. Vea eso. Este viejo profeta se fue para buscar el profeta joven para tratar de hablarle. Y eso es lo que pasa. El diablo manda sus discípulos para hablar con ese cristiano. ¿Sí ven? Ellos piensan que están haciendo la cosa buena, no reconociendo que están siguiendo el misterio de iniquidad en ese momento. Yo estaba hablando de eso con mi papá hoy. La cosa rara con el misterio de iniquidad es que personas siguen ese misterio y no reconocen que es malo. Piensan que todo lo que hacen es bueno. Pero es iniquidad, es contra la palabra, no es santo. ¿Sí ven? Pero parece bueno afuera. Parece bueno temporalmente. Pero no es según la verdad eterna. ¿Sí ven esto? Y ese viejo profeta, ¿sabes qué? Él es un buen hombre. Él conoce el buen libro, él sabe todo eso. Él es un viejo profeta. Dios utilizaba a él. Lo que quieres es un cristiano que es viejo que Dios sigue usando. Eso es lo que quieres. No uno que Dios utilizó antes. Que recientemente Dios está utilizando ese anciano en la fe. Eso es lo que yo conozco muchos así, gloria a Dios. Y la cosa muy interesante es que ellos piensan exactamente como yo sobre este asunto. Versículo 15. Versículo 15. Amén, hermana. Ya adelantaste mi mensaje con ese versículo que poniste ahí en los comentarios. Versículo 15. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejado el consejo de los ancianos que le habían dado. Oh, perdón. Versículo 15. Y él le dijo, ven conmigo a casa y come del pan. Y él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en ese lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allá, ni vuelvas por el camino que fueres. Y el otro le dijo, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, vuélvele contigo a tu casa. Y mi padre está sonriendo, él vio todo ahí. Vuélvele contigo a tu casa para que coma pan y bebe agua. Mintióle. ¿Ves? Entonces volvió con él y comió del pan en su casa y bebió del agua. Un ángel me habló. Venga, come mi pan. Acuerda, la palabra de Dios es ese pan no adulterado, ¿cierto? Ese pan sin levadura. Yo tengo otro pan. Soy un profeta también. Un ángel me habló y me dijo, lo que debes hacer, profeta joven, cree en mí. Soy anciano, andaba con Dios toda mi vida, yo sé estas cosas. Déjame hablarte con suaves palabras, ¿sí ven? Romanos 16.
Vea, yo no escribí la Biblia, Dios escribió esto. El que tiene oídos para oír, oiga, dice Jesús. ¿Okay? Y puedes ver este viejo utilizando una palabra de un ángel para convencer al joven que puede quedar con él. ¿Okay? El joven comenzó con la palabra de Dios, pero el viejo con su cuento de este ángel le confundió. ¿Quién es este ángel? Segunda de Corintios 11. Deja su dedo en Primera de Reyes 13 y vamos a Segunda de Corintios 11, por favor. Segunda de Corintios 11 y versículo 14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si sus ministros se transfiguren como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sí, ese ángel de Satanás, y sabes que los ministros de él parecen como cristianos, parecen que son santos. Puedo hablar sobre Dalai Lama, el Papa, ¿sí? El profeta que es el jefe de los mormones. Y también puedo hablar de algunos eruditos y profesores entre cristianismo, entre la universidad, ¿sí? O ese pastor que es un mensajero, un evangelista, ¿sí ve ángel ahí? Pero habla cosas contra la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Dios va a dar a ellos lo que merecen conforme a sus obras cuando llega el momento. Pero sabes que no es el momento para ese viejo profeta. Y él, reconociendo que no va a recibir las consecuencias de sus pecados en ese momento, actúa contra ese profeta joven para confundirle y decirle una mentira, como dice la Biblia claramente, contra este joven, según una palabra de un ángel. Hoy. ¿Sí ven? Dos autoridades, ¿es de Dios o de los hombres? ¿Es de Dios o Satanás que influencia a los hombres? Esos son las únicas dos. Y sabes que Dios, Él es la autoridad final. Debes seguir la Santa Biblia de Él. Okay. Entonces, ¿qué pasó con este profeta? Versículo 20. Primera de Reyes 13, versículo 20. La Biblia dice. Y aconteció que estando ellos a la mesa, fue palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al dicho de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había mandado, antes volviste y comiste del pan y bebiste del agua en el lugar donde Jehová te había dicho que ni comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y como hubo comido del pan y bebido, el profeta que le había hecho volver enabardó un asno, y yéndose topóle un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno estaba junto a él, y el león también estaba junto al cuerpo. Eso es raro, porque usualmente leones atacan cuerpos así, pero se quedó ahí mirando. ¿Qué está pasando ahí? Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Esto es increíble. Ahora el viejo profeta recibe palabras de Dios contra el profeta joven. Y la cosa rara con estos eruditos, ellos tienen algunas palabras de Dios y lo usan de la manera correcta para hablar contra ti, por eso están confundidos. En un momento están hablando contra Dios, en otro momento hablan por Dios. ¿Sí?
Y la cosa muy triste aquí es por eso que este profeta joven murió. ¿Okay? Está muerto por ese león. ¿Okay? Pero la cosa rara es que el león mató al joven y no tocó al asno. ¿What? ¿Qué pasó ahí? ¿Okay? Y ahora Josefina, su versículo sale muy claro. Pero déjame mostrarte esto. ¿Okay? Porque la verdad es que este evento aquí no es algo normal. El león va a atacar al asno también, pero no pasó así. ¿Okay? La Biblia dice que los hombres son como asnos. En Job 11 y versículo 12, no vamos a ir ahí. Pero está hablando de los hombres en su viejo hombre. Los hombres como son cuando nacen, no un cristiano que renació. ¿Sí, ve? O sea, hay una diferencia ahí. Es por eso que el león, ¿quién es el león? Déjame explicar eso. Primera de Pedro 5, ¿quién es ese león? Primera de Pedro 5. Y versículo 8 dice: ser templados y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león, bramando en derredor de vosotros, buscando alguno que trague. El león es Satanás. ¿Y sabes qué es Satanás? Él le gusta a su viejo hombre, no va a atacar su asno, él quiere que su asno esté ahí caminando. Él quiere atacar a ti, cristiano, su nuevo hombre, y vea ahí que ese cristiano murió espiritualmente en ese momento. Ese profeta joven murió físicamente en ese momento. Y sabes que, cristiano, si sigues a Satanás, su viejo hombre va a ser levantado y usted, su nuevo hombre, va a ser muerto por ahí. Y eso puede resultar, si sigues caminando así, sin arrepentimiento, él siendo muerto físicamente también, como ese profeta joven. Depende de sus decisiones, cristianos, lo que vas a hacer. Okay. Y cuando sigues estos eruditos y escolares con todo su vejez y toda su inteligencia y todo eso, y no escuchas los que son viejos pero siguen a Dios, escucha a los otros porque parecen que tienen diploma mejor que el otro o cualquier excusa que quieres usar, aparte de siguiendo la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Vas a ser más muerto espiritualmente, su camino con Dios va a ser más lento, vas a ser más flaco en la fe. Y puede ser después de 20 años con Dios y ya tienes sus 50 años y todo eso, y eres un viejo también, eres un infantil espiritualmente. Eres tanto como ese viejo profeta ahí. Primera de Reyes 13 y versículo 26. No, gloria a Dios, no tienes que ser así. Yo conozco muchos ancianos que son también ancianos en la fe que no andan así, que siguen a Dios. Hay uno enfrente de mí. Es posible. Mis mentores, todos eran más viejos que yo y ellos siguen y creen a Dios. Y son eruditos también, pero son creyentes de la Biblia. Son creyentes primero, escolares segundo. ¿Sí ve? Tiene todo en su orden propio, si quiere decirlo así. Primera de Reyes 26 y versículo, Primera de Reyes 13 y versículo 26 dice: y oyéndolo el profeta que le había vuelto del camino, dijo: varón de Dios es, que fue rebelde al dicho de Jehová. Por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y muerto conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y díjoles: enalbardarme un asno. Y ellos se enalbardaron. Y él fue y halló su cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Y tomando el profeta el cuerpo del varón de Dios, púsole sobre el asno y tornóle.
Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso su cuerpo en el sepulcro y endecharle diciendo, ay, hermano mío, hermano mío. ¿No ve eso? El viejo profeta recoge el cuerpo de ese profeta joven para enterrarle. Yo quiero asegurar que él se quede ahí en ese pensamiento malvado, que él se queda ahí muerto espiritualmente. Voy a llevarle a mi lugar, a mi iglesia, para seguir enseñando de todo eso espiritualmente. Ahora vamos a ver este viejo profeta hablando bobadas en público, pero parece que él importa mucho este joven y él importa mucho a Dios. Pero ya vimos que no es así. Versículo 30. Ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muriere, enterrarme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poner mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los altos que están en las ciudades de Samaria. Después de esta palabra no se tornó Jeroboam de su camino malo, antes volvió e hizo sacerdotes de los altos parte del pueblo, y quien quería se consagraba, y era de los sacerdotes de los altos. Y esto fue causa de pecado por la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la haz de la tierra. Entonces el viejo profeta habla en público los dichos de ese profeta joven, pareciendo que le importa mucho a Jehová y todo eso, pero sabemos que no. Y por eso pasando ya no hay alguien predicando la verdad en ese lugar, y siguió los pecados de Jeroboam, ese rey malvado, y dominó, y era un pecado contra la nación que siguió adelante en la historia de los judíos. Y si no me crees, lee Primera de Reyes y vas a ver. Porque alguien llegó para confundir ese cristiano que era joven, que renació recientemente, le confundió, y ya no hay alguien para predicar la palabra de Dios en esa comunidad. Y ya ese lugar es muerto. ¿Sí, no? Y eso sigue hoy en día. Hay muchas comunidades que Dios manda a un creyente por ahí y llega ese profesor para tratar de confundirle. Y si ellos se caen de esa manera, se acabó. Ya no van a ver a alguien predicando en la calle o tocando puertas o nada. Y es por eso que a veces Dios tiene que mandar otro cristiano ahí, otro creyente para tratar